Juan, veníamos hablando muchísimo acerca de la batalla de Tucumán. Sé que son muchas las preguntas, pero las anécdotas son extensas porque la batalla fue extensa y bastante tediosa. Así es. Dale. Básicamente, ¿en qué consistía la estrategia de Belgrano? Salir a pelearle en las afueras de la ciudad, muy pegado a la ciudad, teniendo la ciudad a sus espaldas como resguardo. Cuando el ejército realista ingresara a la ciudad, le iba a costar caro tomarla. Tal es así que toda la Plaza Independencia había sido vallada. Juan, veníamos charlando y justamente eso es lo que me interesaba que me cuentes, que la mayoría de los historiadores españoles cargan las tintas sobre la responsabilidad de la derrota a Pío Tristán. Exacto. Básicamente, dos historiadores realistas del siglo XIX se ocuparon de este tema. Uno es Andrés García Camba. García Camba era un oficial que llegó después de la batalla de Tucumán a América, estuvo en el Virreinato del Perú y participó en las campañas sanmartinianas, después como enemigo de San Martín, evidentemente, y estuvo hasta la caída del Imperio Español en América después de la batalla de Ayacucho. Andrés García Camba después fue un destacado oficial español, terminó en la península y escribió las memorias del ejército español en el Perú y tuvo la oportunidad de entrevistarse con varios veteranos realistas que habían participado en la batalla de Tucumán. Seguramente también se pudo haber entrevistado con Goyeneche y con Tristán, y tuvo acceso a los archivos españoles del virrey del Perú, de Fernando de Abascal y Sousa, el marqués de la Concordia. Entonces, él en ese estudio, que además siendo militar, conoció el terreno, conoció los protagonistas, nos da una visión bastante interesante de la batalla de Tucumán desde el punto de vista realista. Y en eso él carga las tintas básicamente la responsabilidad de la derrota de Tucumán, que era una batalla que no se podía perder. Es decir, una victoria segura. 3.500 hombres contra 1.500, 1.800 que pudo haber tenido mal comidos, Belgrano, mal formados, mal sin pagados, alimentación, sin moral, sin nada, venían derrotados, era inexplicable. Entonces él primero le atribuye y en eso quizás tenga razón, a la subestimación del enemigo. Es decir, el no darle la importancia del caso y no darle quizás, no tomar los recaudos del caso para evitar caer en sorpresas, ¿no? Entonces él dice, fueron demasiado presuntuosos, primero. Segundo, la culpa es de Huisi. Huisi, al ser digamos... su arrojo, claro, su imprudencia. Exacto, muy imprudente, no haber medido las consecuencias de su arrojo, lo arrastró también a Tristán a eso. Y Tristán, evidentemente, al verse movido solo, sin las instrucciones necesarias de su primo, sin haber esperado más refuerzos que Goyeneche le pudo haber mandado desde Potosí, se mandó solo y así tuvo el resultado que tuvo en Tucumán. Y particularmente a Huisi, ¿qué le atribuyen? ¿Por qué su imprudencia? Claro, casualmente dice, a Huisi ya se creía que la tenía ganada de entrada y que por su arrojo él cae capturado, y eso fue un poco también lo que lo lleva a Tristán a tomarse la venganza, por querer así, capturarlo y recuperarlo. Ser el jefe de la vanguardia no le pasa la información exacta porque no tenía con quién dársela. Exactamente. Entonces, la responsabilidad era de Tristán. Ahora bien, vamos por partes. Analicemos lo que dice García Camba. No es tan así. En primer lugar, García Camba no estuvo en el lugar de los hechos, no estuvo en la batalla de Tucumán. Todo lo que sabe, lo sabe por terceras personas y por archivos, ¿sí? Segundo, Goyeneche le había dado las instrucciones a sus primos necesarias. Le ha dicho, bueno, agarrá, avanzá y toma Tucumán. Tristán
hizo lo que le ordenó Goyeneche. No había manera que Goyeneche le mande más refuerzos. ¿Por qué? Porque Goyeneche estaba en Potosí, tenía más tropas, es cierto, pero él tenía que cuidarse las espaldas porque ten en cuenta que atrás lo tenés a Cochabamba. Cochabamba, una provincia patriota que en cualquier momento podría haberse levantado de nuevo si no había un refuerzo importante en el Alto Perú de resguardo para evitar que hubiese levantamientos. Así que, en ese sentido, era muy poco probable que Goyeneche le habría mandado más refuerzos. En tercer lugar, con las tropas que tenía Tristán, podría haber hecho una mejor campaña. Eso es cierto. Es cierto también que no subestimaron. Entonces, por ese lado, es verdadero. Y otro de los cronistas realistas que también habla sobre este tema es Mariano Torrente. Mariano Torrente es, fíjate vos, que para la época de la batalla de Tucumán, él tenía 30 años, era muy joven. Él, en la época de la guerra de la independencia española, había empezado sirviendo bajo los franceses. Fíjate vos, o sea, que había sido un afrancesado en esa época. Torrente era el cronista oficial del rey. Claro, Mariano Torrente. Entonces él empieza sirviendo a los franceses y al poco tiempo cambia de bando, es decir, parece que recibió una inspiración patriótica y se cambia al bando de Fernando VII, bando en el cual revestirá por el resto de sus años, ¿sí? Para 1829-1830 es funcionario del rey de España, de Fernando VII. Él sirvió en la corte española en distintos cargos, fue embajador, fue ministro, y entre 1829 y 1830 recibe el encargo de Fernando VII de escribir la historia del Imperio Español en América, de la Revolución Hispanoamericana. Y él cumple en 2 tomos una obra magistral, porque escribe toda la historia del Imperio Español desde Cuba hasta el Río de la Plata, prácticamente, México, y escribe cómo fue la revolución en todos los distintos países. Entonces, Mariano Torrente es el cronista oficial de Fernando VII. Es la historia oficial que Fernando VII cómo ve la revolución en toda Hispanoamérica de este imperio que se le va de las manos, que se le desmembra. Me imagino que debe haber una discordancia entre la historia oficial que escribe este hombre y la historia real que nosotros conocemos. Claro, a pesar de que es bastante objetivo en algunos aspectos, en otros no. Vos fíjate que para darte una pauta, una referencia, el combate de las piedras, ¿no? ¿Qué dice Torrente? Ahí es medio parcial. Torrente, él habla únicamente de la primera parte del combate de las piedras. Cuando viene Huici, se lleva puesta nuestra retaguardia y la hace correr. Y como que dice que en ese combate se capturaron 2 cañoncitos. Es verdad, 2 cañoncitos se capturaron en ese combate, pero no cuenta qué pasó después. Él no cuenta que cuando Huici llega hasta donde estaba el grueso del ejército, el que tiene que correr es él, y donde el que pierde prisioneros y banderas es él. Claro, bueno, claro. Banderas no, pero el que pierde prisioneros es él. Sí, sí. Entonces, esa parte, Torrente o la calla o la silencia o no se la contaron, que esa es la otra posibilidad. Entonces, Torrente llega, fíjate que es una curiosidad, en la década de 1840, a ser funcionario de la corona española en la colonia de Cuba. Es decir, viene a América. Él no estuvo en Sudamérica, pero sí estuvo en Centroamérica. Y desde siempre él bregaba para que España recuperara sus colonias. Es decir, era un realista a ultranza y no veía las formas de que, de alguna manera, España recuperara sus dominios que ya habían sido perdidos porque la mayoría de los países habían declarado su independencia. Claro que exacto, sí. exacto. Ahora, Juan, ¿por qué recargan tanto las tintas en Tristán y no en Goyeneche? Goyeneche era el héroe de guerra. Goyeneche era el triunfador de Huaki. Era la persona en el Perú que era prácticamente intocable. Él había logrado lo que prácticamente parecía imposible, es decir, parar esta marea independentista que Castelli había llevado hasta las puertas del virreinato del Perú. Esa victoria de Huaki, que como la estudiamos en su momento, la vimos, fue realmente una maniobra militar impecable. Hay que sacársele el sombrero a Goyeneche con lo que hizo en ese momento, que casi sin bajas desarticuló todo un ejército revolucionario que venía ya con problemas. Venía con problemas y además venía bien. Pero venía bien. Entonces, ¿cómo van a cuestionar al héroe? ¿Cómo van a cuestionar al conde de Huaki? ¿Cómo van a cuestionar a Goyeneche, que fue el autor de las glorias máximas del Perú en ese momento? Es intocable, es un héroe de guerra. Claro, entonces hay que cargar las tintas. Incluso que había sofocado Cochabamba. Exactamente, a Cochabamba Sangre y Fuego la dejó diezmada. Entonces, Goyeneche era intocable, había que buscar otros responsables. ¿Y qué mejor responsables? El caído en Tucumán, en este caso. Expiatorio. Vos sabés, bueno, que las victorias son pródigas en padres y las derrotas son, digamos,
son huérfanas prácticamente, nadie es padre de la derrota, salvo en este caso que se le atribuyeron a Pío Tristán, que fue el derrotado de Tucumán. Bien, bien, ahora ya sabemos cómo se venían replegando las fuerzas españolas desde el norte. Sí. Y ahora, ¿cómo maneja el cambio de frente Belgrano cuando se entera de que Pío Tristán no llegaba por ahí? Eso lo contamos enseguida, ¿te parece? Sí, dale. Juan, ya hemos hablado del cambio de frente de los realistas desde Los Nogales a Tafí Viejo, el Tafí Viejo al Manantial y de Viniera. Ahora me ibas a contar cómo maneja Belgrano el cambio de frente de nuestro ejército, desde Salta y Sarmiento hasta acá. Claro, cuando él se entera de que los realistas no se los podía esperar por el norte, sino que iban a aparecerle por el sudoeste, decide salir a enfrentarlos. Entonces hay dos posibilidades para venir hasta acá. Una, por la ciudad, y la otra, bordeando la ciudad. Entonces son dos teorías, dos tesis que se han esbozado de por qué camino tomó Belgrano para venir a instalarse acá sobre la avenida Bernabé, sobre la calle Bernabé Arauz, enfrentando el campo de las carreras. Sí. Bueno, Vicente Fidel López nos dice que Belgrano hizo una conversión, hizo ingresar en la misma formación en la que estaban ya sobre avenida Sarmiento, entraron por Muñecas, ¿sí? La actual calle Muñecas, pasaron por la 25 de mayo y pasaron por la plaza en medio del saludo de toda la gente de Tucumán que le deseaba y le auguraba a sus hijos el mejor de los éxitos en esta batalla que estaba pronta a iniciarse. Es decir, pasaron por la ciudad para por el corazón del familiar de Tucumán de ese momento. Claro, para refrescarse un poquitito con el apoyo popular. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que no haya ingresado a la ciudad. Yo me inclino más a pensar que no ingresó a la ciudad. ¿Por qué? Ingresar a la ciudad significaba entrar a la plaza que ya estaba vallada, que estaba foseada por la 25 de mayo, por donde hacían entrar todos los soldados a los fosos y todo. Era complicado. Y después sacarlos de nuevo, con el riesgo de que alguno se quede en el camino, se arrepienta o deserte. Y mucha pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo que iba a significar, o que la gente, bueno, era medio inmanejable la reacción popular, quizás el miedo, y se arrepientan de estar combatiendo, no sé, puede haber pasado muchas cosas, y el tiempo para él era precioso, acomodarse rápido, porque él no sabía en qué momento Tristán le iba a aparecer allá. No conocía el terreno, no sabía, no sé si en alguna oportunidad, en las 2 semanas que estuvo en Tucumán antes de la batalla, recorrió ese camino para saber las dimensiones de cómo ubicar la caballería, la infantería, la distancia entre ellos, la artillería. Él no sabía dónde iba a estar, entonces lo más factible que haya hecho es haber bordeado la ciudad, no entrado a la ciudad, porque eso le hubiera significado más pérdida que ganancia, ¿sí? Entonces muy probablemente se ha ido por la avenida Salta directamente, derecho hasta la Jujuy, y de la Jujuy desplazarlos hasta... Y tal cual como venían formados de allá fue como los emplazó a lo largo de la calle Bernabé Arauz, enfrentándose hacia el oeste, que era el lugar esperable donde Tristán tenía que sí o sí desembocar para atacar la ciudad. En esa misma formación, utilizó la formación clásica de batalla del siglo XIX. O sea, me imagino que lo formó como pudo con la poca cantidad de ejército que tenía. Claro, es decir, un ejército raquítico, reducidísimo, pero hizo lo que pudo. ¿En qué consistía eso? Bueno, en primer lugar, se colocaba siempre la infantería en el medio y en ambos extremos la caballería. ¿Para qué? Para evitar que hubiera maniobras de franqueo, que el enemigo te quisiera rodear. Entonces con la caballería se paraban ese tipo de maniobras, porque lo peor de la infantería era ser atacada por el costado, por el flanco o por la retaguardia, por atrás. Eso generaba en los infantes terror, pánico y desbandaba columnas enteras de infantería, como pasó después en la batalla de Tucumán y lo vamos a ver enseguida. Entonces, la caballería se colocaba en ambos extremos para evitar esos flanqueos, esas maniobras de rodeo que podía hacer el enemigo. En el medio se ponía la infantería y atrás de la infantería una reserva, ¿sí? En estos casos, ¿qué hizo Belgrano? Mantuvo el mismo esquema. Acá a la derecha colocó la caballería más potente que tenía. ¿Qué era la más potente? La caballería veterana, es decir, los dragones del Perú. Los de Balcarce. Auxiliados con los decididos de Tucumán. ¿Qué eran los decididos de Tucumán? Eran compañías de caballería de los jóvenes mozos, más de las familias más decentes, dice el general Paz, es decir, de las principales familias de la ciudad. Los Arauz combatieron con los decididos de Tucumán, con Balcarce en el ala derecha. Gregorio Arauz de la Madrid, Bernabé Arauz, el cura Arauz, también Pedro Miguel Arauz, estuvieron integrando las milicias tucumanas de los decididos. En el medio iba la infantería, empezando desde la derecha hacia la izquierda, tenés los cazadores, al mando de Forrest,
el francés bastante impetuoso que combatió con nosotros en Tucumán. En el centro del dispositivo de infantería estaba el batallón de infantería número 6, que había sido conformado, te acordarás vos, por rejuntes de los veteranos de Huaki y de Suipacha, que habían estado al mando de Viamonte en su momento. Bueno, ahora estaban al mando del teniente coronel Ignacio Warnes. Y a la izquierda estaban los negros del batallón de Castas, al mando del comandante José de Superí. Del lado de Belgrano. Y Belgrano estaba en el extremo izquierdo ya con la caballería gaucha, es decir, eran los gauchos, de los peones de las estancias, de las fincas tucumanas que estaban en ese flanco. Y vos fíjate que quien nos mandaba era un gallego, era un español al servicio de las Provincias Unidas, que era el teniente coronel José Bernal de Espalledo, que después pasó a la historia sin mucho recuerdo parte nuestro, realmente es un héroe en la batalla de Tucumán. Él digamos, comandaba los gauchos del ala izquierda. La artillería, como ya lo dijimos, era un cañoncito en los huecos entre cuerpo y cuerpo en el medio, ¿sí? Con lo cual, ese era todo el dispositivo de Belgrano. Atrás de las líneas de infantería, aproximadamente acá sobre la plaza Belgrano, estaba situado Dorrego, con su reserva entre 200 y 250 efectivos, de piquetes extraídos de los distintos cuerpos. Atrás de cada una de las líneas de caballería, había piquetes de caballería que habían venido de Catamarca y de Santiago del Estero como refuerzos, que Belgrano los tenía como reserva para fin de intervenir en algún momento. Casi no hay registros de que hayan intervenido en algún episodio en la batalla de Tucumán, pero estaban también estas reservas. Tengo entendido que esta conformación de cómo formó el ejército Belgrano, en cierto modo, le jugó a favor cuando vino Tristán en la primera embestida. Claro, vos fíjate, después de horas de espera, porque el desplazamiento desde el Barrio Norte hasta acá le puede haber demorado 1 hora, a lo sumo quizás, despacio, con toda la artillería hasta que se pudo ubicar. A Tristán le demoró más seguramente hacer semejante rodeo y aparecer por el manantial, atravesando ese puente, y venía una fila bastante larga y complicada. Aproximadamente Tristán, viniendo por Campo Las Carreras, empezaba a tener visibilidad de quién nos estaba esperando. Entonces, en ese momento, la vanguardia de Pío Tristán pudo haber descubierto que tenía una diminuta infantería adelante de Belgrano que lo estaba esperando. Para sorpresa de Tristán, Tristán no se imaginaba que Belgrano iba a salir de la plaza a hacerle frente. Él esperaba que Belgrano se quedara a hacer una resistencia brutal en la plaza, y él esperaba rendirla por hambre probablemente, rodeándolo entero. ¿Sí? ¿Por hambre o por armas? O por armas, pero de esa forma. Entonces él no se imaginaba que Belgrano iba a salir a buscarlo en el terreno. Entonces, claro, te imaginas, Belgrano, ¿qué le muestra a Tristán aproximadamente? Le muestra su infantería, y la caballería no se la muestra porque la caballería estaba oculta bajo el bosque tucumano de las pipas, de los laureles, de los lapachos. Ambas caballerías estaban ocultas. Ambas caballerías ocultas. Más oculta la de la derecha, la de Balcarce. La de la izquierda, los gauchos no eran tan ordenados, algo de jinete se veía, pero no se veía una masa importante como era la que tenía Belgrano. Era la sorpresa que tenía Belgrano. Tristán no se imaginaba que Belgrano había tenido ese refuerzo de caballería importante por parte de Tucumán. Entonces, en ese momento, cuando se ve la columna, lo que Belgrano le ofrece a Pío Tristán en la vista, Pío Tristán resuelve ir inmediatamente a dispersarla y empieza una formación de batalla. Entonces, te imaginas, la marcha venía encabezada por la caballería realista. Esa caballería realista, para darle lugar a que se acomodaran el resto de la infantería, tuvo que hacerse hacia la izquierda, ¿sí? Y a medida que se fue haciendo hacia la izquierda, las demás unidades, a medida que venían avanzando, se iban colocando. Se iban formando conforme a eso. Entonces, de esa manera se formó una extensa línea para enfrentar a la diminuta infantería que estaban observando solamente los realistas. Por eso, aproximadamente cuando las unidades realistas llegaron a donde hoy es la cancha del Club Atlético San Martín, ya estaban prácticamente a tiro de cañón de las unidades que Holmberg tenía preparadas de la artillería nuestra. Entonces, en ese momento empieza el cañoneo incesante de las tropas patriotas hacia los realistas. Es decir, la batalla se comienza prácticamente con los cañonazos de la artillería nuestra. Entonces, Juan, podríamos decir que el primer puntapié de la batalla lo da la artillería del ejército argentino. Es así, y así es como empieza la batalla de Tucumán. ¿Y me puedes contar acerca de eso? Bueno, enseguida, ¿te parece? Sí, dale. Juan, ya me habías comentado cómo había encarado Belgrano la arremetida primaria de Tristán con los
los fuegos de artillería. Contame un poco más de eso. Claro, la ventaja que teníamos nosotros es que el movimiento de Belgrano fue mucho más corto que el que tuvo que hacer Tristán. Es decir, que ya lo estaba esperando, sabía por dónde iba a desembocar Tristán para atacar la ciudad. Y tenía la artillería apuntada. Lo único que tenía que hacer Belgrano es esperar que se pusieran a tiro, es decir, que llegaran a distancia de fuego de artillería para empezar. Básicamente por el alcance de los cañones de la época, podemos decir que cuando llegaron aproximadamente donde hoy es la cancha de San Martín, ya estaban a tiro de cañón. Entonces, estando a tiro de cañón, él no quiso desperdiciar un segundo y el barón de Homberg ordenó que empezara el fuego de la artillería. Teníamos 4 cañones, no concentrados en una batería, eso ya lo hemos dicho, y ubicados en los distintos huecos de claro, los distintos cuerpos. Forma parte de algo que todavía no podemos explicar, no aprovecharon el poder de fuego y abrió una brecha claro, completa en la infantería. Es otra cosa, la artillería en aquel momento era un arma muy pesada, a diferencia de la napoleónica, que Napoleón manejaba los cañones como fueran un par de pistolas, decían en aquel momento, que era artillero. Era artillero, sí. Napoleón era artillero. Entonces acá se podía tranquilamente haber traído, aprovechó el tiempo que estaban en Tucumán para tener cureñas móviles rápidas, haber traído la artillería de la ciudad, usarla y en el caso de que las cosas no estuvieran bien, llevarla nuevamente a la ciudad, es decir, y manejarla en forma bastante ágil y móvil. No se hizo eso. Entonces se esperó a que estuvieran en tiro y empezaron los cañoneos. Evidentemente, ¿quiénes fueron los cuerpos realistas que recibieron los primeros cañoneos? Los primeros que venían, es decir, los que estaban a la izquierda, porque los primeros pasaron a la izquierda para darle lugar a los demás que se acomodaran hacia la derecha. Fue bastante certera la puntería de nuestros artilleros y sobre todo los que primero empezaron a disparar fueron los 3 cañones de la derecha nuestra, porque le tiraron a la izquierda realista, ¿sí? El último cañón, que es el que estaba donde estaba Belgrano, ese empezó a disparar después. Y vos te acordarás que cuando empezó recién a disparar ese cañón fue cuando Belgrano se cae del caballo asustado por el disparo del cañón. Sí, ¿Te acordarás vos? Eso Fue una anécdota interesante en aquel momento. Bueno, dice el general Belgrano que se llegaron a hacer entre 7 y 8 disparos de artillería. Es decir, que hubo tiempo para cargar y disparar los cañones, aproximadamente los de la derecha, 8 veces. Los fuegos fueron bastante certeros e impactaron sobre todo en la infantería realista que venía avanzando y la dejaron bastante atontada a los primeros batallones de la izquierda realista, que después vamos a ver de quiénes se trataban estos batallones. Claro, eso teniendo en cuenta también que no se le dio suficiente tiempo a que ellos bajasen de las mulas sus cañones y los pudiesen armar a tiempo para responder. Esa es otra cosa. A Tristán le sorprendió mucho que nosotros los recibiéramos ya a cañonazos. Él se imaginaba de que al ver el poderío del ejército real íbamos a salir espantados. Él no se imaginaba que Belgrano estaba esperando ya con los cañones listos para disparar. Entonces Tristán empezó a poner nervioso, empezó a recorrer las distintas filas, ¿sí?, de sus tropas, empezó a ordenar a su artillería que desmontaran los cañones y los empezaran a poner en posición de tiro. Eso le llevó evidentemente bastante tiempo, ¿sí? Y mientras tanto el ejército suyo se iba acomodando como podía. Básicamente no tuvo oportunidad de acomodar bien su caballería. Su caballería estaba compuesta por jinetes de Tarija, es decir, la caballería tarijeña, que no eran muy buenos jinetes. Nos cuenta el general Paz que los peruanos y los altos peruanos no saben ni cabalgar, decía en ese momento. Y si en algún motivo, en algo nos hemos destacado los rioplatenses, es que nuestra caballería era superior a la de ellos, porque los gauchos nuestros saben montar y montan muy bien, en cambio los de ellos no. Y además teníamos caballos y seguramente del Alto Perú traían mulas. Ellos montaban mulas, malas mulas, no sabían montar, no sabían combatir a caballo. Entonces, esa caballería, que era numerosa, habrán sido 600 aproximadamente efectivos, venían primero, por lo tanto estuvieron a la izquierda, venían esa caballería de Tarija, pero bastante desordenada, sin ser tan buena. Nos cuenta el general Paz que tuvimos que esperar que llegara el general español Canterac, que realmente era un cuadro militar, como para que la caballería realista tuviera un viso de ser un digno adversario nuestro en el campo de batalla, ¿no? Ahora, Juan, ¿por qué dicen que la batalla fue un caos? La batalla de Tucumán fue un caos, paradójicamente, a pesar de que el campo de batalla era reducido. Porque imaginás, acá no era un espacio muy grande en ese momento, eran unos cuantos
unas cuantas cuadras únicamente, o manzanas, donde se pudo haber enfrentado, por varios motivos. En primer lugar, lo que más destacó fue la falta de visibilidad y de comunicación en los dos ejércitos. Es decir, no se visualizaba lo que pasaba más de 50 a 100 metros. ¿A qué se debía eso? Primero, el incendio que inició la Madrid, que eran ya columnas de humo que desde el norte, por los vientos y todo, se atravesaban todo el territorio, este territorio. Segundo, las descargas de cañón. Cañones, el humo que genera. Y de fusilería también. En esos momentos esas armas de chispa levantaban cada vez que se accionaban columnas de humo que impedían la visibilidad. Y cuando el humo se disipaba, era cuando ya se recargaban y se disparaban de nuevo. Otro aspecto también a tener en cuenta, los caballos, es decir, la caballería cabalgando, el casco de los caballos levantando tierra, polvareda y todo, también contribuía a que la visibilidad sea prácticamente nula. Y sobre todo en Tucumán, en septiembre, que es una estación seca, todavía no llegaron las lluvias, hacía que el polvaredal que había era realmente importante. Claro, cualquier ventisca lo levantaba. Y si a eso también tenemos que adicionarle la manga de langostas que invadió el campo de batalla en un momento determinado, del cual hemos hablado en alguna oportunidad sí. también, hacía que no se sabía exactamente qué pasaba enfrente, qué había al lado, cómo estaba yendo la batalla, digamos, en el otro cuerpo. Y otro tema también que hizo caótico la batalla de Tucumán fue que Belgrano decidió instalarse en el extremo izquierdo del dispositivo patriota. Error. Por lo general los generales se ubicaban en el centro, como para poder tener comunicación y la visión general del tema. Tucumán, el problema es que está en el llano, no tenés una elevación como para poder ver un poco el teatro de operaciones. Exactamente. Entonces, Belgrano, al colocarse en un lugar, perdió prácticamente comunicación y control de lo que estaba pasando en el ala derecha. Él no sabía qué pasaba en el ala derecha, y prácticamente en el ala derecha y en el centro se manejaron como Dios los ayudó y de acuerdo al buen saber, entender y criterio de los comandantes patriotas de ese momento. O sea que la victoria se la debemos prácticamente a lo que cada uno hizo como se le ocurrió y no por seguir un plan de acción organizado o comandado por el general. Ahora me surge una pregunta, Juan. Independientemente de lo caótico que llegó a ser la batalla por todas estas situaciones que se estaban sucediendo, climáticas, etcétera, ¿cómo es que pudo articular muy bien la embestida la caballería del ala derecha que comandaba Balcarce, incluso sabiendo que la relación entre Belgrano y Balcarce era muy mala? Claro, vos te acordarás que hemos hablado en alguna oportunidad que Juan Ramón Balcarce y Manuel Belgrano no se llevaban para nada bien. A pesar de los esfuerzos que había hecho Belgrano de acercamiento, bueno, Balcarce le tenía bastante recelo, le tenía quizá un poco de envidia, pudo haber sido también. Balcarce se consideraba a sí mismo un veterano. Él había sido veterano en las invasiones inglesas, había sido instructor de milicias, no era un genio, el general Paz lo define como un tipo mediocre, y sobre todo al estar en las milicias se había enrolado en el bando saavedrista, como la mayoría de los militares de la época. Belgrano, como la mayoría de los intelectuales de la Revolución de Mayo, se enrolaron en el bando morenista. Totalmente. Balcarce había participado de la zona del 5 y 6 de abril de 1811 que había volteado a los vocales morenistas que habían quedado en la Junta Grande y los había reemplazado por personas afines al saavedrismo. Y eso Belgrano no se lo perdonó porque lo consideraba un golpista, lo consideraba hasta un cobarde, como que era un inútil para todo servicio, que destacaba como méritos cosas que no tenían sentido y que era muy alarmista, era muy pesimista, pensaba de que en cualquier momento iba a venir Tristán y nos iba a destrozar a todos, entonces lo tachaba como si fuera un cobarde. Sin embargo, a pesar de todo, lo mantuvo en el ejército, no lo despachó, siguió el consejo que le había dado el general Pueyrredón cuando se hizo cargo del Ejército del Norte, diciéndole que no era un mal oficial y que realmente se podía confiar en él. ¿Qué fue lo que hizo Belgrano? Le encontró algo que hiciera que lo que hizo bastante bien. ¿Qué fue eso? La instrucción de milicias. La instrucción de las milicias tucumanas, es decir, los decididos de Tucumán, de la caballería gaucha, con lo cual surge la guerra gaucha en el norte gracias a Balcarce. Es él el que le enseña al gaucho a usar el arma. Es él el que le enseña al gaucho a usar la chuza, la lanza, el sable, la espada, lo que tiene, y a utilizar esa formidable arma que es el caballo, montado como los verdaderos centauros de la Argentina. Entonces, tanto el general Paz como el general Belgrano reconocieron eso después, posteriormente, de que lo que hizo en lo que es instrucción de milicias fue lo que se podía esperar de él en el poco tiempo que estuvo, que fueron 2 semanas antes de la batalla de Tucumán. Entonces pudieron al menos consensuar en esta oportunidad. En esa oportunidad. Y otra cosa, antes de la batalla,
cuando ya estaba todas las cartas echadas, el general Belgrano le escribe una carta al gobierno, no sabiendo si iba a ser la última, diciéndole que se aprontaba ya a enfrentarlo a Tristán en las próximas horas. Y esa carta se la muestra a Balcarce, para que Balcarce, compartiéndola con él, y nos cuenta el general Mitre que fue la única ocasión quizás en la que estos dos grandes hombres coincidieron en la batalla de Tucumán y estuvieron de acuerdo poco antes de enfrentar a Pío Tristán en la jornada del 24 de septiembre de 1812. La verdad que seguramente quedan muchas más anécdotas de la batalla, Juan. Seguro, por eso si querés, lo hablamos en otro momento. ¿Querés? Dale. Dale.